contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman la libertad. Muy buenas tardes, mirá qué lindos colores que hay ahí. Bien una diversidad, nada que ver con lo de la semana pasada. Programa número 385 de Trama Educativa. ¿Qué número ya? 385 programas al aire. Y este año desde .mdq haciendo por streaming esto que tanto nos gusta y que lo hacemos desde la cooperativa Minga. En esta oportunidad me acompañan Valentino y Santiago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están escuchando del otro lado. Muy bien, por mi parte la verdad que bastante tranquilo, así que con una semana relativamente tranquila, digamos, por mi lado, pero bueno, más o menos por otros. Tranquila, bueno, vamos a ver, vamos a desagregar ese tranquilo. Nos opera el presidente de la cooperativa .radio MDQ, bien, Cristian Abarna. Muchas gracias, Cristian, por recibirnos y por la operación técnica de todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, que se transmite, como dije, por streaming desde nuestras redes sociales en Trama Educativa y desde .mdq. ¿Hoy qué tenemos, Valen? Hoy tenemos dos entrevistas, una con Tomás Rojas, con presidente Tomás Rojas del Consejo Secundario Estudiantil de Mar del Plata. Y en el segundo bloque también vamos a estar entrevistando a Betina Mendiburo, directora del Jardín Maternal y de Infancias Dulces Compañía de Loris Malausi. Después, más tarde, se va a incorporar Eugenia a la mesa. Yo venía a saludar y a conmemorar un lastimoso número de 171 días que el gobierno nacional decide hasta el día de hoy no cumplir con la ley de financiamiento universitario, que charlábamos en la previa, Santi. Casi 6 meses. Casi 6 meses, y que pareciera como que alguien está esperando que el otro haga algo, ¿no? Por un lado, creo yo, se está esperando, sin ningún motivo ni justificación, de que los gremios levanten las medidas de fuerza que tenían anunciadas a partir del 27 de abril, toda la semana, y luego en mayo, 3 semanas, y luego en junio, todo el mes, hasta que cumpla la ley. Es decir, para la universidad se terminarían las clases presenciales. Estamos hablando que tendríamos 3 meses de clases, o menos. 3 semanas. Menos. Sí, 3 semanas. 3 semanas de clase. 4 semanas de clases desde que arrancaron las clases hasta hoy. Claro, contándolo hasta, bien. No, perdón, hasta que lleguemos a junio. Claro, haciendo la cuenta bien, tendríamos directamente un mes de clases. Un mes y medio. No, ahí estoy sacando, son 2 semanas de marzo. Un mes y medio, claro. Sí. 2 semanas de abril. Ahí va un mes y una semana. Y una semana de mayo. Lo cual habla de cierta irresponsabilidad y cierta ilegalidad por parte del gobierno nacional de no cumplir con una ley. Sí. Simplemente. Y además que ahora está intentando ir a una apelación por supuestamente el cumplimiento de esta ley. Se lo dijo la Cámara de Diputados, se lo dijo la Cámara de Senadores, se lo volvió a decir la Cámara de Diputados, se lo volvió a decir la Cámara de Senadores, la Justicia en primera instancia, la Cámara, que sería en segunda instancia, y esperan la Corte Suprema, que sería lo último. El último paso. Una nueva ley o, no sé, apelar y que la Cámara... Claro, cuando apelan ante la Corte Suprema. ¿Qué más van a esperar? ¿No? Porque la Corte Suprema no creo que está esperando con los brazos abiertos a que le llegue una nueva causa, porque tiene un montón de otras cosas para resolver. Bueno. Y deben estar jugando con la desesperación pensando que no van a dejar a los estudiantes sin clase durante más de medio año. Claro. Pero a esta altura, si no reaccionan... Exactamente. Bueno, eso lo vamos a seguir trabajando y analizando a lo largo de los programas hasta que lleguemos a ese momento. ¿Les parece que hagamos una pausita? Nos acomodamos, Eugenia me reemplaza, ya tenemos al invitado en el piso y podemos arrancar con Trama Educativa. Cristian, vamos a una pausa y volvemos. Que vienen, nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Muy bien, estamos de vuelta aquí con ya nuestro invitado Tomás Rojas, el presidente del Consejo Secundario Estudiantil de Mar del Plata. ¿Cómo andamos, Tomás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Sí, como dijiste, presidente del Consejo Secundario Estudiantil. Yo te quería hacer una consulta porque ahora ese nombre es como de mucha importancia. ¿A qué se dedica el Consejo Secundario Estudiantil? Bueno, el Consejo Secundario Estudiantil es un organismo de representación estudiantil para los estudiantes secundarios de Mar del Plata. Estudiantes con centro de estudiantes y sin centro de estudiantes, escuelas públicas y privadas, ya que los problemas juveniles y estudiantiles trascienden más allá de si una escuela tiene un centro de estudiantes o no, si es pública o privada. Los problemas están en todos lados y debe haber un organismo que se ocupe de eso. Nuestro objetivo es mejorar la pasantía de los estudiantes y darle herramientas para que sigan formándose tanto personal, laboral y académicamente. Todo a pedido de los estudiantes y iniciativa nuestra, ¿verdad? ¿Y qué los motivó a armar este consejo? Bueno, surgió entre charlas con muchos amigos de ganas de empezar a incidir en la política estudiantil, de cambiar las cosas, de poder dar herramientas a los que no la tienen, de poder mejorar nuestra pasantía estudiantil. Nació principalmente de la escucha y de la acción de muchos estudiantes. ¿Y cómo llegaste a ser el presidente del consejo? Bueno, lo votamos entre los consejos entre los centros que formamos inicialmente el consejo. Al parecer yo era la mejor opción. ¿Y de cuántas escuelas estamos hablando? Estamos hablando entre 15 y 20 escuelas de toda Mar del Plata, públicas, privadas, con y sin centro de estudiantes. ¿Y cuál es el sistema que tienen ustedes? ¿Se reúnen semanalmente, mensualmente? ¿Cómo van llevándolo? Porque es reciente esto. Claro, es reciente, nació recién este año. Estamos atravesando recién nuestro primer año, nuestro primer ciclo lectivo, y principalmente nosotros buscamos hacer encuentros planificados con ciertas temáticas, por ejemplo el Día de la Memoria, el 2 de abril, o talleres, capacitaciones con estudiantes, y puertas adentro nos reunimos cada 1 o 2 semanas con centros de estudiantes también que se quieren sumar, con colegios que no saben cómo nos manejamos internamente, y nada, mantenemos todo el tiempo la comunicación interna adentro de che, pasa esto, podemos hacer un reel hablando de esto, vamos a subir esto. Tenemos y tratamos de tener una buena presencia en redes sociales, que hoy por hoy es el medio que usan los jóvenes. ¿Y en cómo los encontramos en las redes sociales? En las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Consejo Estudiantil MDP, y ahí tienen toda la información para los estudiantes que se quieren sumar. Tienen el número de contacto, o si no, como mensaje privado respondemos. Y teniendo en cuenta que son todos estudiantes, ¿son estudiantes del último año o tienen también de distintos años del secundario? No, tenemos de distintos años. Hay estudiantes que se suman desde, por ejemplo, segundo de secundaria hasta sexto, por ejemplo. Tratamos de mejorar la pasantía estudiantil para todos los años, para los que recién están comenzando, que están en básico, y para los que ya están terminando, que ya están en orientado, ¿no? ¿Y qué iniciativas están pensando ya para mejorar este trayecto formativo? Bueno, principalmente nosotros la semana pasada iniciamos una campaña de redes sociales sobre salud mental llamada No es Normal,
en que en conjunto con colegios vamos a estar subiendo reels, publicaciones, historias, hablando de salud mental, cómo mejorar la salud mental, qué cosas no mejoran tu salud mental y de qué se habla cuando se habla de salud mental, ¿no? Ya que hoy por hoy es una gran preocupación de todos los jóvenes y es algo que se tiene que tratar, y más ahora con la reforma de la ley de salud mental que mandaron al Congreso. Bien, y hablando más que nada, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante, te pongo más o menos en contexto, que se dio una mesa de trabajo con diferentes colegios de Mar del Plata, hablando sobre el tema de la violencia que puede llegar a surgir en los colegios o en diferentes institutos. Ustedes desde el Consejo, ¿qué mirada tienen sobre esta problemática y ver de qué manera ustedes lo pueden llegar a tratar? Bueno, nosotros tenemos una mirada de que es un problema estructural, de que el problema no nace solo cuando un nene empieza a molestar a otro, sino que viene desde un Estado que no está presente, desde directivos que quizás no dan tanto énfasis en lo que es el bullying, en lo que es la convivencia escolar, que dentro del aula pasan un montón de cosas y los directivos capaz se enteran del 10% de lo que pasa en clase. Y cuando no se llega a tratar algo con rapidez, no se llega a abordar una problemática, terminan pasando estas cosas que lastimosamente son horribles. Como consejo buscamos principalmente que en todas las escuelas hayan espacios de escucha, haya directivos flexibles que puedan escuchar directivos y docentes, ¿no? Que puedan escuchar las necesidades y lo que les pasa a los alumnos, porque la escuela toda la vida se dijo que era como una segunda casa. Entonces, si en una segunda casa no puedes ir a hablar con un docente o un directivo, hay algo estructural que está fallando. ¿Y de qué manera pueden llegar a ser los estudiantes que sufren alguna de este tipo de situaciones, ponerse en contacto con ustedes, digamos, para hacer, bueno, mi colegio pertenece al Consejo de Estudiantes y me gustaría reportar este problema, ya que los directivos de mi colegio están al tanto y lo queremos informar? ¿Cómo podrían llegar a hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos en las redes sociales un número de WhatsApp que ahí nos pueden comunicar cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier iniciativa también, cualquier iniciativa que tengan, y nada, estamos totalmente en comunicación todo el tiempo con los estudiantes que forman parte de nuestro espacio para evitar que estas cosas pasen, y estamos tratando de ver nuevas actividades para abordar estas problemáticas. Y, perdón, como consejo, ¿tienen el apoyo de los directivos o de docentes? Tenemos el apoyo de directivos y de docentes que gracias a Dios nos facilitan la entrada a los colegios y nos facilitan las actividades y todo eso, aunque ha pasado que los directivos han dicho que no, Claro. y lastimosamente ahí no se ha podido concretar una relación formal entre el consejo y por ahí el centro de estudiantes, aunque están invitados todos los estudiantes a participar, así el colegio los dijo no. O sea, si nos juntamos a comer a la noche no le vamos a decir que no porque no forme parte del Claro. consejo, porque los directivos no quieran. Las puertas del consejo están abiertas para todos los estudiantes. Y cuando hablabas de las reuniones que realiza el consejo, ¿las distintas escuelas les prestan algún aula, les dan algún espacio para que puedan realizar estas reuniones? Las reuniones las hacemos principalmente, nosotros estamos conveniados con la ONG CEFIL y las hacemos en la sede, o si no, las hacemos en el Centro de Formación Laboral 416, ubicado en el piso 10 del Banco Provincia, que tenemos un convenio con los docentes y con el centro de formación ahí, que nos prestan los espacios siempre. ¿Y de cuántas personas está conformado el consejo? Internamente alrededor de 15 y 20 estudiantes distribuidos en principalmente los cargos de presidente, vicepresidente y después las secretarías. ¿Y estos estudiantes cómo son elegidos para ser miembros del consejo? Las secretarías básicamente las forman parte estudiantes que quieren incidir más de forma de su centro de estudiantes o más en el consejo, y bueno, presidente y vicepresidente, como había dicho, democráticamente. ¿Hace cuánto comenzó este proyecto de crear el consejo?
Lo creamos el 23 de enero. Lo habíamos estado hablando todo noviembre y diciembre, y en enero recién nos pusimos las pilas, lo cual es algo inédito, ya que en enero el colegio capaz se piensa que no tiene nada que hacer, cuando sí hay cosas que hacer y hay cosas que abordar desde antes que empiecen las clases. Vos ahora estás cursando el último año de secundario. No, quinto. Me queda este y el otro. Durante tus últimos meses de cuarto estaríamos hablando de que empezaron a pensar en este proyecto. Exactamente. ¿Y qué le dirías a un estudiante que tiene ganas de sumarse al consejo? ¿Cómo lo motivarías a que les mande un mensajito y se sume? Yo le diría principalmente que desde el consejo tenemos un montón de actividades que son re fructíferas para los estudiantes, que se nutren en un montón de materias que ellos están interesados. Tenemos un montón de secretarías donde se pueden trabajar y ampliar los proyectos que estos mismos estudiantes traigan. Y como consejo tenemos en nuestros pilares un montón de actividades que vamos a realizar y actividades de refuerzo para otras actividades. Por ejemplo, tenemos planeado hacer encuentros planificados que sean capacitaciones para los modelos ONU, que es algo que nosotros hacemos mucho énfasis, nos gusta mucho porque es una actividad muy linda y que a mi parecer es una actividad que todo estudiante debería pasar en secundario al menos una vez. Y el año pasado tuvimos un estudiante que fue a Colombia para participar de los modelos ONU y también recomendaba una experiencia que te prepara para la universidad de otra manera. De otra manera, tenés que estudiar, debatir. Totalmente, es algo que es interdisciplinario, tenés que estudiar, como decías, debatir, negociar y es algo que llevado a la práctica es algo increíble. O sea, el año pasado participé por primera vez y estuve 2 meses estudiando qué era Sociedad de las Naciones, qué era esto, y el día de que llegás estás todo tímido, pero al tercer día ya estás todo canchero y empezás a Y además es mejorar. tal vez defender ideas y posturas de un país con el que vos no estás de acuerdo, que le da una complejidad bastante fuerte. Totalmente. Digamos. Yo creo que ahí está un poco el folclore de los simulacros ONU. El año pasado en diversos simulacros estaban los países, por ejemplo, de Oriente, que están vestidos como los países de Oriente. En mi órgano el año pasado particularmente era Consejo de Seguridad Histórico. Estábamos en 1939 tratando la anexión a Austria y la invasión a Polonia, así que estaban países que no existían. Yo era Yugoslavia, por ejemplo. Claro. Estaba el Tercer Reich, estaba Italia fascista, estaban la España de Franco, todos vestidos de militares, y es algo que te motiva a seguir. Y también es un desafío para aquellos que tienen que representar todos esos países fascistas que mencionabas, de ponerte en la piel de Mussolini y tener que defender las ideas de Mussolini. Totalmente, es algo que se tiene que estudiar mucho y que se tiene que, más allá del consejo nada que ver, del modelo, tener precauciones con todo. Y porque una vez te metes en personaje, por ahí no sabes qué puede llegar a salir y es difícil abordar un personaje histórico como Mussolini o como Hitler o como esos personajes que ya sabemos lo que han aportado a la sociedad. Bueno, hasta aquí la palabra de Tomás Rojas, presidente del Consejo Secundario Estudiantil de Mar del Plata. Muchas gracias por venir y, si te parece, recordar las redes sociales para aquellos que se acaban de sumar al vivo de Trama Educativa, por las cuales se pueden contactar con el Consejo si les interesa sumarse. Dale, perfecto. Nos encuentran en Instagram como Consejo Estudiantil MP, Consejo con S, y ahí tienen mismo las redes, los números de contacto para comunicarse con nosotros. Muchas gracias. A vos. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Trama Educativa. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades
faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos. No te vayas. Ya volvemos con más Trama Educativa. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan. Aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. El Poder Legislativo aprobó modificaciones que reducen el alcance de las prohibiciones mineras en la región cordillerana, una medida impulsada por el Gobierno Nacional con el propósito de incentivar la llegada de capitales para la extracción de minerales críticos como el cobre y el litio. La normativa anterior establecía un resguardo automático y amplio sobre los glaciares y las zonas periglaciares, entendiendo que todo el ecosistema de montaña cumplía una función vital como reserva hídrica. Con el nuevo texto, solo se preservarán aquellos glaciares considerados estratégicos para el abastecimiento de agua. CONICET organiza una nueva edición de Encuentro con Nuestra Ciencia. El próximo sábado 11 de abril, el Teatro Auditorium será escenario de una nueva edición de Encuentro con Nuestra Ciencia. Una propuesta que busca acercar el conocimiento científico a la comunidad a través de experiencias participativas. La jornada, organizada por CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, se desarrollará en el Teatro Auditorium de 14 a 18 horas y contará con más de 40 actividades abiertas y gratuitas. La entrada será libre y gratuita. Quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero. La Facultad de Humanidades incorpora a su oferta académica la carrera de Traductorado Público en Inglés.
El traductorado público en inglés tiene una duración de 4 años y propone una formación integral que articula el estudio avanzado de la lengua inglesa con el desarrollo de competencias en traducción, interpretación y asesoramiento lingüístico. Con la apertura de esta nueva carrera, el Departamento de Lenguas Modernas amplía su propuesta académica, que actualmente incluye el profesorado universitario de inglés y la licenciatura en lengua inglesa. El plan de estudios incluye áreas de formación lingüística, traducción e interpretación, estudios culturales y formación jurídica. Esto comentó Melina Monti, docente y secretaria del Departamento de Lenguas Modernas. Bueno, en primer lugar, es una alegría enorme para todos aquí en la Facultad de Humanidades y el Departamento de Lenguas Modernas poder abrir el traductorado público en inglés. Ha sido una decisión institucional y una decisión política que hemos tomado en un contexto de asfixia presupuestaria del sistema universitario nacional, en un contexto donde los salarios docentes están congelados, y uno tendería a pensar que la reacción lógica debería ser quedarse quieto o echarse para atrás, y nosotros hemos tomado esta decisión en la dirección contraria, ¿no? Apostar a futuro, ir para adelante, porque partimos de una convicción profunda del derecho al acceso al nivel superior. Creemos que para todas aquellas personas que deseen estudiar el traductorado público, la universidad pública debía dar una respuesta. Hasta ahora, quienes decidían hacer esta carrera tenían que optar por instituciones privadas que son poco accesibles o mudarse a La Plata o a Buenos Aires con todos los gastos que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, decidimos dar respuesta a esta demanda histórica de muchísimos años, muchísima gente estaba esperando este momento y los vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que puedan transitar su carrera universitaria aquí en la Facultad de Humanidades. El 17 de abril a las 18 horas en el aula magna vamos a estar haciendo una reunión informativa donde les vamos a contar más sobre la modalidad del ingreso, que va a ser en junio, y vamos a empezar a cursar y a dictar esta carrera y a cursarla en el mes de agosto. Bueno, en primer lugar Estas fueron las noticias que sucedieron mientras no estabas. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá.
se juntan, se animan, contagian. Segundo bloque de entrevistas y tenemos a Bettina Mendiburu, directora del Jardín Maternal y de Infantes Dulce Compañía de Loris Malaguzzi. Muy buenas tardes y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias y bueno, un placer visitarlos. Y felicitaciones porque hace poco el jardín cumplió años. Queríamos saber cómo lo habían celebrado. Sí, bueno, el jardín cumplió este abril 22 años. Este jardincito arrancó allá por el año 2004 con 3 docentes y 2 alumnos. Así arrancó este proyecto que hoy parece tan grande, pero cuando uno hace ese recuerdo, yo era una de esas docentes que arrancó con este proyecto. Luego un tiempo más tarde se abrió el nivel primario y luego el nivel secundario. Y bueno, este abril festejamos con mucha alegría. Todos los que transitamos este proyecto, sobre todo los que lo transitamos desde tan tempranamente, digamos, creo que ninguno pensaba a lo que podía llegar un proyecto familiar, donde pensaba quizás la educación desde otro punto de vista, desde otra manera, tratando sobre todo de poner el niño en el punto principal, en énfasis, la importancia de las relaciones, no solamente del adulto con el niño, sino también, sobre todo, con las familias. Y bueno, la verdad que este abril, festejamos con muchísima alegría. ¿Y cuáles fueron los pilares fundamentales en los que el jardín se basó para abrir sus puertas? Sí, mira, en ese momento nosotros trabajábamos mucho con familias. Esta pedagogía, el jardín está basado en una pedagogía que es de Reggio Emilia. Y bueno, esa pedagogía también eran jardines que en realidad se armaban con familias trabajadoras. O sea, de ahí surge esto. Cuando el jardín abre sus puertas, abre un jardín que trabajábamos muchísimas horas, con familias que trabajaban muchísimas horas y niños que tenían que permanecer en la institución también muchísimas horas. Pasábamos a ser parte de la familia. Un jardín que trabajaba de lunes a sábados. Y bueno, tenía como pilar fundamental darle un lugar seguro a esos niños. Pero no solo a esos niños, sino también a esas familias. Uno recibe en el jardín, a veces parece que como es un jardín privado, difiere mucho de un jardín público. Y en realidad las familias son las mismas, trabajan muchísimo para poder quizás abonar una cuota, tienen las mismas problemáticas que tenemos todos. Hace un rato estábamos conversando justamente de eso. Y creo que basamos la educación en este aprendizaje basado en relaciones afectuosas, amorosas, de respeto, no solamente con el niño, sino también con las familias. ¿Y cómo es que se relacionan? Porque siempre que viene gente desde el Loris Malaguzzi, nos mencionan el tema de la cultura italiana. ¿Cómo es que se puede llegar a hacer que los chicos empiecen a adentrarse a lo que es la cultura italiana, el ámbito y todo lo que conlleva ser como parte marplatense, que en realidad sería mitad argentino, mitad italiano? Nosotros, desde que comenzamos con el jardín, comenzamos con el idioma. Contamos con el idioma a partir de sala de 3, los niños a partir de sala de 3, ya en sala de 2, cuando estamos en la última etapa de sala de 2, comenzamos con lo que es la articulación con la primera sección, que es sala de 3, y lo hacemos a través del italiano. Todo lo que es proyecto por ahí de actos y demás, también lo hacemos a través del italiano. Obviamente que en el niño, cómo se enseña el italiano y cómo se aprende, a través de canciones, a través de cuentos, a través de poesías. Y luego tenemos el nivel italiano durante todo el nivel inicial, todo el nivel primario, todo el nivel secundario, donde se van sumando horas y también donde se van sumando actividades, propuestas, obras de teatro, visitas de escritores, de referentes. Y es así, es como vamos interviniendo y como viene iniciándose este idioma que va desde el nivel inicial hasta lo que es el nivel secundario. ¿Cómo fue evolucionando el jardín en estos 22 años de trayectoria? Es una pregunta importante. El jardín fue evolucionando y también la educación, vieron que es un cambio constante. Recién estábamos hablando de la tecnología, de esto que nos viene a traer la tecnología. Me parece sumamente importante que vieron que cuando algo se empieza a expandir o se empieza a hacer grande, un comercio que abre y luego hace una sucursal y la segunda y la tercera, lo que uno siempre intenta es que el sello no se pierda. O sea, que realmente lo que lo hizo crecer o hizo que eso funcionara, no se pierda. Y esto pasó creo que con el jardín.
El jardín pasó de ser un pequeño espacio a ser un gran espacio de 3 pisos, en el cual tenemos más de 600 chicos, en el cual trabajan más de 100 personas, pero ese sello que tenía ese pequeño jardincito en ese momento nunca se perdió. Y yo creo que tiene que ver mucho con la relación que tenemos con las familias, que me parece que es lo más importante, sobre todo después de la pandemia. Me parece que en la pandemia, donde todo se hizo tan difícil, estábamos tan lejos, ustedes imagínense pandemia con nivel maternal. O sea, si era difícil enseñar a niños de secundaria, imagínense cómo hacemos para acercarnos a un niño de 1 año. Bueno, la única manera que hubo fue a través de las relaciones, a través de un cuento, a través de una nana, a través de la mirada, a través de un mensaje. Y creo que eso las familias lo tomaron, lo apropiaron y continuamos de esa manera. O sea, el papá viene, ve siempre las mismas caras, el saludo a la mañana, el saber que si necesitan algo, nos requieren algo, nos pueden buscar, no hace falta esperar una reunión mucho más adelante, sino que siempre estamos ahí cerca para ellos. Por eso digo que es un aprendizaje basado en relaciones, pero que no solamente es la relación niño-adulto, es la relación adulto, familia y todo el personal de la institución. Nosotros desde siempre decimos que si no funciona la persona que te dice buen día a la mañana o la persona que te atiende y te va a dar la info de cómo va a ser la institución o el auxiliar que te prepara la leche, bueno, somos un gran equipo y creo que por eso tenemos este hermoso trabajo. Y en relación con justamente lo que es la educación de los chicos, una de las problemáticas que se está viendo ahora actualmente es el abuso, digamos, de las pantallas, de los celulares, de las tablets, de las computadoras. ¿Cómo es que lo abordan esta problemática desde el jardín? Y si se ponen en contacto con los padres para darle recomendaciones o les dicen qué cosas deberían hacer con respecto a este tema. Nosotros siempre en lo que son las reuniones de padres de inicio, siempre desde una mirada docente, intentamos explicar el por qué las pantallas sí y el por qué no. Y también comprendiendo que cada familia tiene su historia personal y su vivencia. Yo a veces les digo a las familias, me llama la atención que un niño de sala de 1, cuando yo entro a la sala y se me cae el celular, empieza a hacer con el dedo, como ya sabiéndolo usar, o sea, todo. Un nene de sala de 2 busca en YouTube lo que le gusta. Tenemos mucha falta de lenguaje. A ver, si empezamos a hablar de problemáticas, estamos teniendo niños de sala de 3 y sala de 4 sin lenguaje. Eso tiene que ver con las pantallas. No solo con las pantallas a los niños, sino con las pantallas en los adultos. Esa pantalla en la cual el adulto está inserto por lo que sea, porque a veces, a ver, son cuestiones laborales también, o sea, uno acá nunca busca ni la culpabilidad ni responsabilidad de un padre, sino trabajar todos juntos. Ese papá que está inmerso en una computadora, en un celular, le está sacando la mirada al niño. Ese niño no tiene una canción de cuna, ese niño no tiene un cuento a la noche. Entonces, claro, después decimos, ¿por qué tiene falta de lenguaje? Y bueno, claro, porque no hay nadie que les hable. Muchas veces los únicos cuentos que escuchan los niños son los que cuentan en el jardín. Por eso que siempre decimos que tienen que tener tanta cantidad de cuentos leídos en el jardín para que por lo menos completen esa cantidad que deberían tener en su vida. Pero bueno, es una gran problemática. Muchas veces traemos especialistas que obviamente desde su punto de vista puedan explicarle a las familias por qué es de la importancia de las no pantallas. Entender que nosotros en lo que es sala de 5 ya empezamos con informática, pero entender que tiene que ver con un uso educativo en un momento exacto y por un tiempo determinado. Estamos viendo niños que no comen, no quieren comer en el momento del almuerzo. Digo, ¿por qué desayuno? ¿Cómo comen en casa? Con la pantalla. A veces cuando hablamos con las familias, ¿comen en casa? Sí. ¿Y cómo lo hacen? Mirando la tele. Claro, entonces después decimos problemas atencionales. Claro, muchos de los problemas que tenemos con lo atencional también tienen que ver con eso. Los niños, ustedes saben que la pantalla es todo el tiempo acción, 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 acción. Nos pasa a los adultos también. Entonces, claro, falta de atención. Leemos un cuento, no nos pueden prestar atención, porque no hay estímulo, no hay tanto estímulo. Así que bueno, siempre trabajar en conjunto con la familia y siempre esto de trabajar juntos. Acá no hay responsabilidad, sino simplemente es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto para el bienestar de ellos. Y ahora a uno lo llevaría a creer que justamente
el problema del lenguaje no vendría a ser uno, porque uno siempre que está en el celular tiene un video de alguien hablándole todo el rato. Total. Esto es algo que me sorprende totalmente, porque, bueno, por eso mismo. Tenés una vocecita en el celular todo el rato hablándote y los chicos igualmente aún no saben hablar, digamos. Claro, porque ¿qué nos falta? La respuesta. Claro. Una cosa es escuchar a alguien que te habla, y otra cosa que es el diálogo. ¿Para qué? El lenguaje tiene un uso social. Sí. Yo a veces les digo a las familias, sabe decir 20 palabras en inglés. ¿Y para qué nos serviría? Más Claro. que para una cuestión de memoria. Sabe contar hasta el 100. Y si yo le pregunto cuántos son acá, cuántos hay, ¿sabe? No, es todo memoria. El vocabulario tiene que ver, es un uso social. Es yo te digo, vos me contestás, yo te pregunto, vos me decís, tiene que tener un uso social. Esa vocecita que te dice, el dibujito que lo escuchamos, la canción, si no tiene una respuesta, es simplemente un sonido que se escucha y que no tiene ningún significado, porque la palabra solamente tiene significado cuando se le da el uso social. ¿Y hasta qué edad es recomendable que los padres no le den pantallas a sus hijos? Y vieron que a veces, ahora cada vez se está haciendo hasta más grandes. Se decía que hasta los 5 años no, ahora en algunos lugares se dicen hasta los 10, hasta los 12. Las familias tienen todas realidades diferentes. Y entendemos que yo a veces cuando dicen, puse en penitencia y le dije 1 semana sin televisor, no lo vas a poder cumplir. Sácale 1 hora, sácale media, porque hay situaciones, y también tiene que ver, va a la casa de la abuela, va a la casa de la tía, va a la casa de alguien. ¿Está mal que mire media hora de dibujitos? No, no está mal. Yo soy mucho más grande que ustedes. En mi época solamente estaba la media hora de dibujitos a la hora de la leche, de la tarde, que se veía. Y era ese ratito que teníamos para compartir la leche con la familia, mirando la tele. ¿Está mal? No. El tema también no es solo la cantidad ni cuánto, sino lo que ven. Claro. Lo que ven. Cuando fue la famosa serie del juego del calamar, cuando jugábamos con los chicos a pelito es, cuando me daba vuelta me mataban todos. O sea, se volvió como una cuestión de que el juego pasó a ser eso. Entonces, los juegos que traen los chicos, las cosas que ven, la cantidad de violencia que se da, eso que estamos hablando de nenes de nivel inicial que ni siquiera saben leer y escribir. O sea, imagínense, hoy estábamos conversando de la violencia que se da después cuando son un poco más grandes, pero las cosas que los chicos ven y cómo ellos las decodifican, que no lo hacen igual que nosotros, porque no tienen el pensamiento que tenemos nosotros. Entonces quizás ven cosas que no les llaman la atención o no les parece que quizás sean nocivas y después lo llevan al jardín. Así que bueno, en eso sí hay que tener mucho cuidado y yo creo que cuando más se pueda retrasar Mejor. el tema de las pantallas es mejor. Sí. ¿Y qué otras problemáticas ves a partir de justamente del abuso de las pantallas? Decís que no se pueden comunicar, no saben escuchar, no saben... Sí, tenemos muchos problemas de atención. Siempre hablamos de problemas de atención, niños de inicial que van a tener atención 15 minutos, 20 minutos, o sea, nadie pretende que tenga más que eso. Pero notás que se redujo esa capacidad Totalmente. de atención a 10 o menos, por ejemplo. Sí. Los niños ya hablan cada vez más tarde, o sea, el vocabulario se da cada vez más tarde, la atención es cada vez menor, el estímulo siempre tiene que ser mayor, o sea, necesitas cada vez más estímulos, no hablo de pantallas, pero que un títere, que la canción, o sea, necesitas mucho estímulo. Se ha perdido, yo con las chicas siempre hablo que a veces la voz cantada sola del docente ya no llama la atención, necesitas sí o sí el equipo de música. Cuando en otra época solamente con la voz del docente ya bastaba. Ahora como que necesitas el equipo de música, la imagen que te llame la atención, el cuento que sea, o sea, cada vez hay menos atención. También empezamos con las cuestiones de frustración. Ahí hay una cuestión también del no poder frustrarse, del todo ya. Tiene que ser ya, no hay turnos, no hay espera. Hay muchas circunstancias que se están viendo, que no le quiero echar la culpa solamente a las pantallas. Yo creo que hoy todos los adultos vivimos una vida bastante alocada por un montón de cuestiones laborales, económicas y demás, y creo que con eso también nos llevamos a los niños con nosotros, porque obviamente son parte de la familia.
queramos o no. Entonces creo que se están viendo muchas problemáticas. Y también hoy hay una cuestión con el tema de la infancia respetada y demás, y respetuosa, que ahí no voy a entrar en un dilema ni nada, no es estar de acuerdo o no, pero sí estamos viendo que hay muchas cosas que se están moviendo demasiado. O sea, nosotros tenemos pautas madurativas que no son para todos iguales, y eso está buenísimo, que hay que entenderlo. Los chicos son todos distintos, como lo somos nosotros, pero hay ciertas pautas que se deben cumplir o se deben ir cumpliendo. Niños en sala de 5, en sala de 4 con pañales, es muy raro ver. Hoy en sala de 3 tenés la mayor cantidad de niños con pañales. Eso no se veía. Si uno lo traduce a primaria, vuelvo a mi edad, que soy grande, los niños empezaban a leer y escribir en primer grado. Y hoy hay niños que aprenden a leer y escribir en segundo, tercero, en cuarto. Y no digo de algunos niños, porque todos los niños tienen particularidades. Empiezo a hablar de una manera más general. Entonces hay muchas cuestiones que se están cambiando. Yo creo que hay tanta sobreinformación de todo, y las familias están todo el tiempo buscando cómo enseñar mejor y qué es lo mejor y cuál es la edad y demás, que a veces ante tanto no sabemos para dónde disparar, digamos. Antes eso, no existía eso. O sea, estaba el pediatra que te decía, fíjate, estaba tu mamá, tu abuela que te decían, fíjate, y hoy hay tanta información, tanta, que creo que también nos está haciendo perder un poco que, bueno, que los niños sí tienen pautas madurativas. Desde el jardín se trabaja mucho esto de estar encima de ellos, de poder hacer reuniones previas, siempre tratando de trabajar la prevención, o sea, desde muy pequeños, pero bueno, sí, estamos viendo bastantes desfasajes en el nivel inicial. Ni hablar de primaria y de secundaria, que se los dejaré a otros colegas que tienen otras problemáticas que por ahí son aún mayores. Y hablando un poco más de la salud de los chicos que están ya tanto en el nivel de jardín como en los niveles iniciales, hace poco había visto una noticia en la que hablan sobre el aumento del sedentarismo de los chicos gracias por el tema de las pantallas. Desde el jardín quería saber si esta problemática se ve tanto como han dicho en algunos colegios del Gran Buenos Aires, o si por ahora no se ve tanto. Mira, no lo hemos notado tanto. Sí es verdad que, acá repito, más allá de la pantalla, también tiene que ver con el tiempo de trabajo que tienen las familias. Muchas veces cuando hacemos reuniones, uno lo que le dice a las familias, que también está bueno que más allá de que tengan este espacio en el jardín, puedan estar en contacto con otros niños y niñas en otros ámbitos, haciendo un deporte, una actividad que les guste, en una plaza, lo que sea. Claro, lo que la familia te dice, salí a las 5 de la tarde de trabajar, llegué a mi casa, me tomé un colectivo, tardé 2 horas, tuve que hacer de comida, o sea, a veces es muy difícil. Si es del jardín, intentamos, bueno, más allá de las clases de educación física que están dentro de lo que es la currícula, ahora de hecho también abrió el Club Loris, ahí en el jardín, en el espacio de la institución, que también está pensado justamente para estas familias que no pueden ir y llevarlos a algún lugar, sino que directamente la profe los retira del jardín o los retira del nivel primario, que sean a las 15, hacen el deporte en la institución y luego la familia los viene a retirar. Entonces es una forma donde el jardín, digamos, la institución también cuenta con inglés, con orquesta, con música, con italiano. Hay muchos talleres que comenzaron a funcionar luego de las 15 horas o de las 16. Entonces la familia, ¿qué hace? Bueno, en un solo lugar, más allá de lo educativo, lo curricular, puede mi hijo hacer un deporte, puede mi hijo hacer música, estudiar música, o puede hacer arte, y luego ya llegar a su casa con todo hecho, digamos. Porque si no, sí, yo ahí, o sea, el hecho es un poco responsabilidad de las pantallas, pero creo que también lo laboral también pesa mucho. A veces, el otro día hablaba con una mamá que en general suele llegar un poquito tarde, y yo la cargo, le digo, mamá, a las 8, mamá, a las 8. Y en un momento me dice, tengo un negocio, lo cierro a las 11, de ahí me tengo que ir a mi casa, baño a mi hijo, le hago de comida y nos acostamos a la 1 o 2 de la mañana. Yo ahí le tengo que decir, mamá, con lo que puedas, haz lo posible para llegar temprano. Porque en realidad es su realidad,
es la vida que tiene, es su trabajo. Sí, intentaremos acompañarla y que esa mamá pueda llegar un poquito más temprano y porque esa nena pueda entrar un poquito más temprano, pero hay que entender el contexto. A veces uno desde afuera o de esta mirada, no, pero llega tarde. Bueno, esto cuando hablamos de relaciones hablo de esto. Bueno, acercarme a la familia, ¿qué está pasando? O sea, está pasando esto, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Creo que es fundamental eso. Me parece que más allá de la comprensión a los niños, las familias también necesitan esta cuestión de comprensión y de ternura también muchas veces en estos tiempos tan difíciles. Y hasta aquí la palabra de Bettina Mendiburu, directora del Jardín Maternal y de Infantes Dulce Compañía de Loris Malauzi. Muchas gracias por estar acá y por brindarnos todo este análisis. A ustedes, un placer, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron
faltan nos trajeron hasta acá. Se mueven, se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan. Muy bien, estamos de vuelta aquí para el último bloque de Trama Educativa, en el que hacemos un pequeño, muy resumido balance de todo lo que ha sucedido a lo largo del programa. Que bueno, lo tuvimos a Tomás Rojas hablando sobre lo que es el Consejo Estudiantil de colegios secundarios, en el que bueno, tiene varios proyectos. Es un proyecto relativamente nuevo, en el cual tiene planificado que dure muchos años. Muy buen proyecto también. Muy buen proyecto, Porque la los verdad. colegios privados no suelen tener sus estudiantes. Sí. El tema del estudiantil es complicado, pero me parece una muy buena iniciativa por parte de los estudiantes. Y también para destacar que arrancó cuarto Claro. año, arrancó a pensar en este proyecto, ya estando en quinto, lo consolidó con el resto de sus compañeros. Y bueno, también hablando un poquito más de su persona, estuvimos hablando un poco fuera del aire de que se lo ve, tiene características, quiere estudiar ciencias políticas, así que ya tiene encaminado eso. Claro, ya lo tiene comenzó muy con su encaminado. carrera. Sí, ya arrancó desde muy temprano, así que decidido el chico, por suerte. Y bueno, también hablamos sobre el jardín de Loris Maraguzzi, la situación actual y bueno, justamente esa conmemoración de casi 22 años. 22 años que andan en funcionamiento y que bueno, la expansión que tuvieron de pasar de tener solamente planta baja hasta un tercer piso, así que la evolución que tienen los colegios, los jardines aquí de Mar del Plata y bueno, las problemáticas actuales que vienen con los años, la evolución de la tecnología que viene sufriendo año a año, que esperemos que mejore o que haya algún tipo de control. Siendo las 17:11 de la tarde, nosotros nos vamos a despedir. Nos reencontramos el próximo viernes a las 16 horas con más Trama Educativa y como siempre un artista local. Nos vamos escuchando la banda Semilla y los Animales con su tema Corre que se va al sol. Hasta el viernes. Hasta la próxima. Hasta el viernes. Corre que se va el sol, corre que se va el sol, corre que se va el sol, se fue. Dale, corre que se va el sol, corre que se va el sol, corre que se va el sol, se fue. Si pensas tu vida como una casualidad, una suposición, abraza tu cielo y a tus estrellas. Porque es real, amor, lo que no ves, ese destino al fin se deja ver, es lo sagrado, amor. Incandescentes las señales del camino. En ese mundo tibio, sin corazón, habrá que ver la luz, si flota en tu verdad. Habrá que ver, deja la flor crecer. Corre que se va el sol, corre que se va el sol, corre que se va el sol, se fue. Dale, corre que se va el sol, corre que se va el sol, corre que se va el sol, se fue.
corazones y se bancan expresiones. Abro lo que quiero, lo reviento. Estoy expulsando el fuego y fluyo. O Neptuno me diluye. Voy caminando al cielo. Una vez que elijo amar, me reprimen con dolor. Y yo quisiera estar llegando antes que se vaya el sol. Me relajo en el paisaje.